Esta presentación es sobre el libro El telos de la modernidad, los estudios sobre la filosofía política de Hegel. En esta ocasión contamos con la presencia de uno de los autores, que es el doctor Pérez Cortés, y bueno, va a ser el libro comentado por, primero por el doctorante Javier Valladares Gómez. Para este evento, bueno, agradecemos a Grado Cero por la difusión y en especial a la Facultad de Derecho por habernos facilitado el espacio y otras cosas. Y bueno, el maestro Javier Valladares se encuentra ahorita haciendo el doctorado en la UAM de Filosofía Moral y Política, y bueno, los artículos que ha publicado están relacionados precisamente con esta temática de filosofía política, y se ha centrado en Hegel y en estudios sobre el concepto de soberanía. Entonces, bueno, cedo la palabra. Muchas gracias. Voy a leer el texto que he preparado para esta ocasión. Estamos aquí para presentar un libro escrito por dos autores cuyo tema central es la filosofía política de Hegel, el telos de la modernidad de su título. ¿Cuál es ese telos de nuestro tiempo? ¿Cuál es su propósito? ¿Su fin? Afirmamos aquí que su objeto es la realización de la libertad. Lo que ustedes encontrarán en esta obra son dos intervenciones acerca de cómo entender la libertad en el mundo político a partir de la filosofía política de Hegel. Son dos propuestas de lectura de la filosofía hegeliana que, sin contraponerse, se distinguen por el aspecto de la obra del filósofo alemán que acentúan. Estamos, pues, ante dos maneras de entender el pensamiento político de Hegel. ¿Por qué es oportuna la publicación de un libro como este? A pesar de que podemos reconocer una tendencia revitalizadora del pensamiento hegeliano, aún se escucha de vez en cuando el prejuicio de Hegel como un pensador totalitario o como un defensor de la monarquía. Pero no solo eso, más polémica aún, resulta la serie de posturas que buscan entender a Hegel como un filósofo atrapado en debates ya superados o como el creador de una filosofía aún decididamente metafísica, en un sentido premoderno. Lo que encontrará pues en este libro es la afirmación de que la idea de la libertad en el plano político sigue tan vigente como cuando fue escrita la filosofía política de Hegel, la filosofía del derecho. Pues si bien es cierto que el mundo desde la época de Hegel ha cambiado, y el propio Hegel lo reconoce cuando nos señala que en lo que respecta al individuo, cada uno es de todos modos hijo de su tiempo, y que la filosofía es tiempo aprendida en pensamientos, no debemos pasar por alto que, a pesar de las diferencias que impone el paso del tiempo, el problema de la libertad sigue siendo nuestro. A pesar de las filosofías que anteponen el prefijo post, por metafísica, postpolítica, etc., la libertad sigue siendo un fin nuestro, sigue siendo nuestro telos. Comencemos con el trabajo del doctor Rendón, quien se concentra en afirmar que en Hegel la razón no es una abstracción, que ella debe realizarse en el mundo. La lectura de la obra de Hegel nos muestra que las acusaciones del logocentrismo no se sostienen, porque pensar el desarrollo concreto de la razón no significa pensar el modo formal en que supuestamente operaría la razón, sino más bien el modo en que ella se realiza en el mundo. La razón no es algo fuera del mundo humano que se impone verticalmente. No se trata entonces de buscar la manera en que el mundo humano corresponda con el uso abstracto de la razón, ni de justificar un modo de gobierno o la forma determinada de algún Estado. Esto es así porque la razón no se agota en su uso abstracto. La razón encuentra sus determinaciones en las mismas acciones de los seres humanos. Los hombres realizan la razón a través de su actividad conjunta a lo largo de la historia. El aspecto político es esencial para entender la obra de Hegel en su conjunto. Si no somos capaces de pensar cómo interactúan los individuos, no podemos dar cuenta de la propia razón y mucho menos de la libertad. Por eso, la intervención del doctor Rendón en esta obra sigue con detenimiento la interacción consciente de los sujetos individuales que los llevan a constituirse como un nosotros. Estamos muy lejos con Hegel del pensamiento que toma el sujeto de manera aislada, pues esta constitución de nosotros no es un agregado al universo individual, no es una conjunción accidental. Sin ello, sin nosotros, la constitución objetiva y práctica del sujeto propiamente dicho
ni siquiera tendría lugar. Si consideramos esto, a juicio del doctor Rendón, no hay justificación alguna en los ataques que intentan desdeñar la obra de Hegel por ser demasiado subjetiva. La conciencia Hegel no es una conciencia abstracta. Para constituirse como tal, debe considerarse ese nosotros que la hace ser conciencia individual. Por supuesto, se pueden pensar en los individuos aislados, o, para hablar en términos hegelianos, la conciencia en sí, pero lo más importante es el momento en que la conciencia es para sí, cuando se efectúa en el mundo, pues es en ese terreno en que sabe que requiere del reconocimiento de los otros. Esos otros que están siempre presentes cada vez que el sujeto actúa. ¿Cómo aparece aquí la libertad? Justo como un proyecto común, dice el doctor Rendón. Al igual que el sujeto, la libertad tampoco es un concepto abstracto, tiene una historia. Y eso no quiere decir, sino que ha sido formulada y reformulada a través del tiempo. ¿Y por quiénes? Por la propia comunidad, por el nosotros. Cito aquí al doctor Rendón, quien escribe: la conciencia de la libertad solo se hace inteligible en el proceso de emancipación política de la modernidad, por el que tiene lugar el reconocimiento de los seres humanos como voluntades libres, es decir, libres en sí, para dar lugar al autorreconocimiento y a su constitución como ciudadanos propiamente dichos, por su acción autoconsciente para sí en el orden político. Fin de la cita. Se puede hablar, por supuesto, de una noción de libertad en la antigüedad, la libertad que se contraponía a la esclavitud, lo mismo en el medievo, los libres de la servidumbre, o la libertad de los hombres que hacían la guerra, etc. Por supuesto que se puede hablar de libertad fuera de la modernidad, pero, nos dice el doctor Rendón, es solo en la modernidad que ocurre un proceso emancipatorio que produce una noción de libertad que conjunta la libertad individual con la libertad objetiva. Es decir, no el arbitrio en particular de un sujeto, sino la libertad que se ha institucionalizado. Esta libertad objetiva en conjunción con la libertad individual es de la que da cuenta la filosofía política de Hegel. Él, como pensador de la modernidad, piensa lo político en esos términos, nos dice el doctor Jorge Rendón Alarcón. La segunda parte de este libro que hoy presentamos, el telos de la modernidad, corresponde a la intervención del doctor presidente, el doctor Sergio Pérez Cortés, cuya sección se titula Lógica y Filosofía del Derecho, la metafísica militante de Hegel. Estamos en esta sección ante una reivindicación de la metafísica hegeliana. Esto significa una reivindicación plena de la actualidad del pensamiento de Hegel. ¿Por qué? Como el autor nos recuerda, dentro del conjunto de trabajos que han dado un nuevo impulso a la obra hegeliana, existe un grupo que pretende salvar los elementos valiosos de la filosofía de Hegel y propone olvidar aquello que no encaja con muchas de las representaciones contemporáneas. Como suele decirse, se busca bañar al niño y tirar al agua sucia. Sin embargo, ¿es realmente la metafísica algo sucio, algo desechable? Y sí, como se corrige esa imagen con la frase proverbial acerca del niño y la bañera según la cual se tira al niño en el mismo acto de tirar el agua sucia, la metafísica no es algo de lo que haya que avergonzarse. Mostrar esto es la tarea de algunos intérpretes de la obra de Hegel, entre ellos, por supuesto, el doctor Sergio Pérez Cortés, una tarea que se me ha impuesto dar seguimiento. En contra de la tendencia dominante en nuestro tiempo, que ve la metafísica como residuo innecesario de un pasado habitado por dioses, la lectura metafísica de la obra del autor nacido en Stuttgart defiende la actualidad del sistema hegeliano. Si la lectura no metafísica de Hegel separa la lógica de la filosofía política, la lectura metafísica afirma que hay una vinculación en esos dos registros. Por otro lado, no resulta extraño que exista tal relación, y no solo porque el propio Hegel lo señala expresamente en el prefacio de la filosofía del derecho, sino porque de otro modo se pierde lo propiamente hegeliano de la filosofía del derecho. Por eso, la principal línea de argumentación en la intervención del doctor Pérez es mostrar la íntima relación entre lógica y derecho. Cabe aclarar aquí que con lógica no se está haciendo referencia a la lógica formal, sino luego que Hegel sistematiza y piensa las categorías y determinaciones del pensamiento. Como es sabido, la lógica de Hegel es a la vez una ontología y una metafísica. Siendo esto así, que el lector encontrará en esta parte del libro una explicación no solo de las categorías y determinaciones en torno al derecho abstracto y la injusticia, sino también una explicación de la metafísica hegeliana y las implicaciones de este pensamiento. La primera afirmación en torno a la metafísica es que no puede haber pensamiento no metafísico. Por supuesto, se puede afirmar esa intención
o ese programa, pero alcanzarlo es otra cosa. El empirismo o el escepticismo, que critican toda pretensión metafísica como algo insostenible, en realidad también asumen una metafísica, una que es negada por ellos. Del mismo modo que en otro registro podemos afirmar que una postura apolítica es ya política en su negación de la política y que resulta en una posición muy pobre, por cierto. Del mismo modo decimos, ocurre con la negación de la metafísica. Al no problematizar al respecto, se asume una metafísica ingenua. Por ejemplo, el empirismo, que niega tener contenidos metafísicos, en realidad presupone la independencia del objeto y el sujeto del conocimiento. Esta presuposición está sostenida en una metafísica, la independencia de la cosa. Así que no es tan sencillo afirmar que estamos delante de posturas no metafísicas. Digamos, la sacan por la puerta y se les mete por la ventana. Hegel busca construir una metafísica fuerte que no rehuya de las implicaciones y consecuencias de sus afirmaciones. A diferencia del empirismo señalado, la metafísica hegeliana afirma una unidad del ser y pensamiento. Pero afirmar ello así no es sino un dogmatismo, con la misma pobreza que la metafísica oculta en el empirismo. Por eso, Hegel se embarca en el proyecto de demostrar esta unidad. Para Hegel, como recuerda Sergio Pérez, demostración quiere decir justamente reconstrucción inteligible mediante la trama lógica de la naturaleza esencial del objeto estudiado. Fin de la cita. En la ciencia de la lógica de Hegel nos encontramos ante la demostración de las determinaciones del pensamiento. Y en esa demostración está implicada la unidad de ese pensamiento. En ese camino, como dice Sergio Pérez, se afirma una metafísica militante. Porque no se trata únicamente de una posición filosófica o teórica, sino una forma de entender y experimentar el mundo también. Por eso, él afirma que en Hegel tenemos una demostración que busca hacer frente al escepticismo, al formalismo y al empirismo. Detengamos un poco en las palabras propias del autor. Voy a dar tres largas citas que dan cuenta de cómo la metafísica de Hegel responde a una posición ante el mundo y ante la experiencia, y que se enfrenta, por ejemplo, al escepticismo del cual él dice, o contra el cual él dice: los seres humanos se afirman teórica y prácticamente en el mundo, por lo tanto, lo conocen y lo modelan tal y como es en y para sí. No hay, pues, lugar para el escepticismo. Hegel asegura que, si se la sigue en su progresión concreta y difícil, la apropiación conceptual y práctica del mundo consiste en superar sistemáticamente todo lo que nos hace dudar. Puesto que realmente se suprime la superación entre las cosas externas y el pensamiento que las piensa, las verdades que se alcanzan no son relativas al sujeto que conoce, ni meras figuraciones colectivas, sino la verdad de las cosas tal cual son, en su esencia. Contra el formalismo, el autor escribe: el fin de la filosofía hegeliana es conocer lo que es, porque lo que es deja ver en él la actividad de la razón. De ahí que no encuentre ningún interés por elaborar mundos alternativos posibles que, por su naturaleza, son un mero deber ser, algo que nunca llegará a ser, esto es, un ideal inalcanzable. La tarea de la filosofía no es imaginar mundos ideales, prescriptivos, normativos u otros, con la esperanza de que un día los seres humanos tratarán de hacer realidad tales ensoñaciones. La filosofía del concepto, que es la filosofía de Hegel, por el contrario, quiere ser conocimiento del presente en su presencia, en su progresión y en sus transformaciones. La última cita que recuperamos del doctor Sergio va contra el empirismo, afirmando que la filosofía de Hegel se ha propuesto mostrar que la acción humana ha hecho todo lo existente tal como es. Nada existe que no sea resultado de esa actividad. En consecuencia, para esta filosofía, el mundo de los objetos meramente externos no tiene ningún sentido originario a interpretar, ningún lenguaje a descifrar. Ella se opone, pues, a las filosofías que creen poder encontrar la verdad inmediatamente en las cosas. Ella se opone a todo empirismo. Sin duda, todo comienza por los objetos sensibles, inmediatos, pero en Hegel, esto es solo el punto de partida para probar que esta apariencia inmediata no es la verdad, sino solo algo mediado, algo producido como inmediatez. Fin de la cita. La metafísica hegeliana, entonces, no solo afirma la unidad del pensamiento y el ser, sino que busca demostrarlo. Y si la demostración es el despliegue de la trama lógica que hace que una categoría o una determinación del pensamiento sean necesarios, podemos decir que estamos ante una metafísica que no niega la realidad presente. Si pensamos
pensamos lo que significa el despliegue de la trama lógica casi inteligible a una cosa, estamos muy lejos del dogmatismo o de la antigua metafísica. La afirmación de una lectura metafísica de la filosofía del derecho no es, por tanto, un regreso a una especie de época premoderna o época oscura. Todo lo contrario, se trata de la afirmación de la libertad del pensamiento. En filosofía política, eso significa que las categorías, instituciones y prácticas políticas no deben ser asumidas y valoradas únicamente por su presencia, sino que deben encontrar su razón de ser en la trama completa de la idea de libertad a la que hemos llegado. Visto así, el proyecto de leer la filosofía del derecho de Hegel a través de la ciencia de la lógica no significa aplicar ciertas determinaciones surgidas de esta última al ámbito del Estado, sino de pensar al Estado, sus instituciones y sus prácticas en su necesidad. La necesidad surgida de la concatenación lógica que hace que ellas tengan algún sentido. La metafísica, entonces, es necesaria para pensar al Estado. De lo contrario, estamos expuestos ya sea a aceptar la fuerza de lo fáctico o bien refugiarnos en los modelos de lo que nos gustaría que fuera el Estado. Con este libro que presentamos, el lector se verá expuesto al seguimiento de este proyecto de pensar metafísicamente la filosofía del derecho de Hegel. Esto ocurre cuando el doctor Stephenson se detiene a pensar el problema de la justicia y el contrato. Con este tratamiento se pone en juego lo fructífero que resulta pensar de este nuevo Estado. Por ejemplo, nos muestra cómo el contrato, figura importante para muchas filosofías políticas, no puede pensarse de manera aislada, sin el riesgo de caer en muchas inconsistencias. Una de esas inconsistencias radica en el lugar en que se coloca la injusticia. Las filosofías que parten del contrato como fundamento del orden social, así sea solo como una mera figura interpretativa, no saben después dónde colocar a la injusticia, y terminan dando razones externas a su modelo para explicar esas injusticias o rupturas del contrato. Así, terminamos leyendo o escuchando que si hay crimen, injusticia, etc., se debe a que el hombre es malo por naturaleza, o por el contrario, que el contrato corrompe la bondad por naturaleza propia de los humanos. Como afirmamos más atrás, terminamos en una metafísica ingenua. Y no solo eso, un problema adicional del contractualismo es que asuma históricamente la libertad de elección, que la crítica de la ideología ya ha mostrado es una libertad que tiene un tiempo y un lugar precisos: el mercado, o en términos hegelianos, la esfera de la sociedad civil. Las teorías del contrato suelen establecer un hipotético estado de naturaleza. Si pudiésemos pensarlo, o vivir la disolución y el desmoronamiento de un Estado, llegaríamos a la conclusión de que este Estado sería algo poco digno de ser vivido. Hegel acepta esta representación del estado de naturaleza del siguiente modo. Escribe en las lecciones sobre la historia de la filosofía: estamos acostumbrados a partir de la ficción de un estado natural, el cual no es, en realidad, un estado del espíritu, de la voluntad racional, sino de las bestias entre sí. Por eso Hobbes observa con razón, dice Hegel, que el verdadero estado de naturaleza es la guerra de todos contra todos. Y de la cita: el estado de naturaleza no es un mundo en el que se puede desarrollar la libertad. Es tan inconveniente ese estado que los propios contractualistas quieren salir de ese estado. Incluso en su versión más optimista, en la versión más optimista del estado de naturaleza, que es la de Locke, este debe ser superado. Pero la libertad, como veíamos, no es algo natural que se encuentre ya en el ser humano. A diferencia de estas posturas en Hegel, estamos obligados a pensar el contrato de la mano de su contraparte, la injusticia, ya sea como la injusticia de buena fe, el fraude o el delito. La injusticia no puede pensarse sin una concepción concreta del contrato y la propiedad. La sección escrita por el doctor Sergio Pérez, el lector podrá encontrar un desarrollo pormenorizado de la injusticia como negación determinada del contrato y las consecuencias de ello. Vincular el contrato de propiedad con las distintas formas de su negación es necesario no solo porque sin ello las categorías utilizadas serían arbitrarias, sino también porque solo así podemos aproximarnos filosóficamente a la injusticia, no ya como un impensable o como una zona de opacidad para el pensamiento, sino que comenzamos a buscar razones de ello. La cuestión, escribe el doctor Sergio Pérez, es de talla porque en sí mismo el delito es una realidad ineliminable y no basta con indignarse ante la delincuencia. Es preciso que el delito sea subsumido bajo la razón, lo que nos conduce a desarrollar una teoría de la pena que debe ser impuesta al infractor. En tratamientos como este se ve claramente cómo la afirmación de que la filosofía de Hegel no busca crear mundos posibles sino pensar la realidad presente está muy lejos de ser una afirmación de lo fáctico. No se trata de afirmar un realismo chato en el cual sostenernos o justificarnos.
Pues claramente Hegel no afirma la necesidad del crimen o la necesidad de pensar el crimen solo por tener presencia en el mundo. Lo que vemos es cómo el crimen no es accidental, el fraude, el delito, etc., no aparecen en la nada, son negaciones determinadas de la idea de propiedad privada y del contrato. No es necesario recurrir a una antropología de la bondad o la maldad del hombre. Si no hay daño propiedad y el contrato, no es posible ni la controversia acerca de la propiedad, ni el fraude, ni el crimen. Como se ve, la metafísica hegeliana es una que da un seguimiento inmanente a la red conceptual, en este caso del Estado. Afirmar la metafísica hegeliana no es recaer en un pensamiento premoderno, sino asumir la responsabilidad de dar cuenta de manera sistemática del objeto y las categorías con las que lo pensamos. Como se ve, esta apuesta de lectura de la filosofía política de Hegel está muy lejos de haber sido superada. Todo lo contrario, mantiene su vitalidad y es necesaria para pensar el Estado hoy. Podemos finalizar esta intervención diciendo que El Telos de la Modernidad es un libro que permitirá al lector acercarse al pensamiento hegeliano, pero también es un libro que será de utilidad para aquellos que ya se han adentrado en la filosofía del derecho. Esto es así porque la claridad es una de las características de los dos escritos aquí presentes y porque los autores polemizan con ciertas lecturas críticas de la obra hegeliana. Dejamos pues ante ustedes la invitación a la lectura de este libro que hoy presentamos y también un llamado a acercarse a la propia obra hegeliana que, como vimos, mantiene su actualidad con pleno derecho. Gracias. Gracias. Bueno, fue una síntesis bastante clara sobre las secciones del libro. Y bueno, ahorita va a hablar el doctor Gerardo Ábalos Tenorio, quien es licenciado, maestro y doctor en Ciencia Política por la UNAM. Actualmente es profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y entre las obras que son de su autoría está El Monarca, El Ciudadano y el Excluido, hacia una crítica de lo político, La política del capital y una breve introducción al pensamiento de Hegel. Ha escrito también diversos ensayos y artículos sobre filosofía y teoría política. Los temas de investigación giran en torno a la teoría del Estado, las transformaciones políticas de la sociedad y el pensamiento político clásico y moderno. Entonces, bueno, muchas gracias, Tania. Muchas gracias al Grupo Grado Cero de la Facultad de Derecho por la invitación, igual que a los autores y a todos los que hicieron posible esta presentación. Es que sí me parece que es un acontecimiento importante el que dos autores que viven y trabajan en México estén produciendo contribuciones sobre el pensamiento hegeliano que se pueden medir con las producciones de otros países. La calidad del libro es indudable, está a la par de otras contribuciones, de otras interpretaciones que están empujando a nivel mundial la reflexión o el regreso respecto del pensamiento hegeliano, que evidentemente pues no estaba liquidado. Entonces es un acontecimiento a celebrarse el que la UAM, Iztapalapa y la editorial Gedisa se animen a vehiculizar, a dar cauce a la producción del conocimiento que pues no está orientado al relumbrón, a obtener fama y salir en la televisión haciendo el análisis de las campañas electorales y las elecciones, que también hay que hacerlo, es inevitable, pero que han dedicado muchos años de su vida académica al cultivo profundo, cuidadoso, a veces hasta deprimente de la filosofía, y especialmente de la filosofía política. Obviamente son dos autores que llevan muchos años, están muy versados en el tema que trabajan. Esta no es su primera obra sobre el pensamiento de Hegel, ya cada uno por su parte
ha publicado artículos y libros acerca del pensamiento hegeliano desde hace mucho tiempo. Entonces estamos frente a autores que saben de lo que hablan, saben trabajar el tema. Y produjeron una obra que ya Javier pues hizo la reseña prácticamente completa de lo que trae el libro y de por qué provoca leerlo, comprarlo y leerlo, ¿no? Entonces no me voy a dedicar, traía algo preparado, pero era más o menos la reseña que ya hizo Javier. Entonces siempre arrancar más bien participar después tiene la desventaja de que empieza uno a repetir lo que ya dijo el de antes y se empieza a aburrir el público. Entonces el auditorio está muy bonito como para echarlo a perder con otra vez repetición. Entonces más bien se me ocurrió plantear primero en términos así esenciales, ¿no? Y a propósito digo la palabra esencia, como para provocar en tiempos antiesencialistas, ¿no? Y antimetafísicos, o por lo menos postmetafísicos, ¿no? Podremos plantear por qué es importante hoy esencialmente el pensamiento de Hegel. Y sí considero que Hegel proporciona una forma de pensar al mundo social y a nuestros fenómenos actuales de forma procesual, como procesos que se concretan en momentos que cristalizan o condensan relaciones múltiples entre seres humanos. Entonces, esta perspectiva relacional, como el Estado o el derecho, pues no son cosas, no son escritos, no son libros, son procesos que además tienen momentos de concreción contradictoria. Esta forma de pensamiento no la inventaron los constructivistas, ni Piaget, sino Hegel. A Hegel le debemos esta manera de entender los procesos sociales complejos como eso, como proceso y por tanto como movimientos que en tanto tales están en tensión permanente, en negación permanente. El hombre al afirmarse se niega, ¿sí? Entonces este tipo de fenómenos que no tienen que ver por supuesto con ningún cantinfleo, aunque parezca a la primera, ¿no? O sea, hay memes ahora que se burlan de esta forma de Hegel, ¿no? Y entonces ponen a Cantinflas diciendo, yo les puedo explicar la dialéctica hegeliana prácticamente, ¿no? Y bueno, pues sí, este es el primer contacto que se tiene con Hegel, ¿no? Así, ¿de qué habla? ¿De qué está hablando? ¿Dónde está el objeto del que está hablando? ¿No? Cuesta trabajo. Ajá. Pero, por ejemplo, cuando Marx piensa que las mercancías no son cosas sino relaciones, está usando una forma de pensar de Hegel, pero está abarcando un momento que en Hegel no se desarrolló tanto como en el pensamiento de Marx, ¿no? Claro que Marx decía que su propio esfuerzo era materialista y estaba en contraposición al idealismo hegeliano, pero ya en otra ocasión tuvimos una mesa donde discutimos estos aspectos, donde comenzamos más bien a hablar de estos aspectos de la dialéctica hegeliana y veíamos que Marx es más deudor de Hegel de lo que el propio Marx es consciente. Ajá. Él dice, use la lógica de Hegel para redactar los Grundrisse y coqueteé con él, etcétera, ¿no? Pero el despliegue del capital como proceso, esa concepción del capital no es una cosa, sino que es un proceso con distintos momentos y muy complejo y contradictorio. Esa concepción del capital de Marx es de estirpe hegeliana, ¿no? Ahora imagínense en qué tiempos estamos, que un señor francés muy joven, el que escribe un libro que se llama El Capital, Piketty, El Capital, así, empieza la primera página diciendo el capital es el conjunto de cosas que se avientan a la producción de mercancías para obtener una ganancia. Lo que Marx se encargó de refutar y le costó mucho tiempo y mucho trabajo, Piketty lo
desarma, y luego ya sabemos por qué, ¿no? Él dijo muy claramente, pues yo no leí El Capital, yo no leí El Capital de Marx, ¿no? No sé de qué trata. Yo estoy tratando de analizar el capitalismo del siglo XXI, pues ya sabemos cuál es el resultado de ese tipo de análisis, cosificador, fetichista y especialmente, particularmente erróneo. Porque el problema es aquí de lo verdadero y de lo falso, ¿no? Que por cierto, pues evidentemente son palabras que espantan a una sensibilidad posmoderna que dice, no hay verdades absolutas, o sea, todo es relativo, ¿sí me entiendes? O sea, no quieres tener la verdad metafísica, güey, ¿no? Y Pérez Cortés escribe su ensayo desafiando esta sensibilidad posmoderna, ¿no? Y dice, imagínense la metafísica militante de Hegel. Pues desde el título es así sumamente provocador, ¿no? ¿Quién hace metafísica a estas alturas si vivimos en tiempos posmetafísicos? ¿Y quién milita? ¿Quién milita? En el sentido, pues, militar de la palabra, en el sentido de la disciplina, ¿no? No en el sentido de que milito en un partido para obtener una diputación y comprar finalmente mi camioneta tan anhelada. No, sino la militancia en el sentido profundo de la disciplina, el rigor y la confrontación. Sin lucha y sin conflicto no hay avance en el pensamiento, porque la reflexión es conflicto, es lucha. Entonces, bueno, yo celebro que se hayan animado GEDISA, ¿no? Y la UAM a publicar aquí. Le comentaba a Sergio que me da mucho gusto que GEDISA haya coeditado, porque GEDISA publica en toda Iberoamérica, y entonces pues van a ser muy leídos, espero, estos autores y este libro. Ahora, hay una especie de como de cresta o de avance o de boom, si quieren ustedes, del pensamiento hegeliano, de la discusión sobre Hegel, una especie de retorno o vuelta a Hegel que se manifiesta en autores como el marxista Frederick Jameson, que acaba de publicar un texto sobre unas variaciones sobre Hegel muy interesantes, pero también desde Fukuyama y su fin de la historia, que fue muy debatido y negativamente criticado. Desde ahí empieza paradójicamente una especie de curiosidad sobre Hegel. Entonces yo creo que este libro responde a la curiosidad que se puede sentir de un autor que es difícil y que mejor a algunos le dan la vuelta a Hegel, ¿no? Mejor, otra cosa, ¿no? Pues algo que sea más espectacular, que dé más elementos como de frases hechas que te permiten ganar conferencias, ¿no? O algo así. Pero lo que me preocupa a mí acerca de esta actitud más bien posmoderna es que Hegel es ineludible en realidad. Sí le puedes dar la vuelta por lo difícil, pero si no lo lees, corres el riesgo de descubrir el hilo negro y el agua tibia con tus investigaciones y con tus estudios. Ese es el riesgo, ¿sí? No lo lees, está bien, te ahorras muchísimas horas, sobre todo de esfuerzo, de concentración. Sí es duro entender a Hegel, leerlo y entenderlo. Por eso a veces te haces de interpretaciones, con el riesgo que ello implica. Yo he de confesar que la interpretación de Hippolyte de la fenomenología del espíritu me parece más difícil de entender que la propia fenomenología del espíritu. Y así pasa con algunas introducciones de Hegel que de repente ya están repitiendo al maestro. Bueno, quiero decir que una virtud de este libro, en primer lugar, es que usa un lenguaje no simple, porque aquí no hay simplezas, ¿no? La filosofía se debe de cuidar de ser gratificante, no, pues si no es novela y no es poesía. No dices, ay, qué padre, con esto me voy a ligar a una mujer. No, bueno, quizás sí, pero una mujer hegeliana, y eso es muy difícil, ¿no? Una mujer hegeliana.
Pero sí permite, sí es un lenguaje filosófico, por supuesto, pero que permite el acceso a Hegel. Entonces me parece que uno de los méritos primarios de este libro es que sí te facilita la comprensión de un autor difícil por la filosofía del derecho, pero particularmente el ensayo de Pérez Cortés te lleva a la obligación de leer la lógica de Hegel. Un maestro viejo decía, Hegel, porque yo pues estudié ciencia política y estudiaba la filosofía del derecho, como supongo que a veces hacen aquí, ¿no? Supongo que leen la filosofía del derecho. Bueno, quiero suponer, seamos optimistas, ¿no? Pero yo no había leído la lógica de Hegel. Entonces un viejo maestro decía, no, a ver muchachito, Hegel es la lógica, ni le des la vuelta, ¿no? Pero la fenomenología, la dialéctica del amo y el esclavo, Lacan, las pulsiones, la lucha por el poder, es la lógica, lee la lógica, ¿no? Es más espectacular lo otro, ¿no? El discurso del amo. Wow, en psicoanálisis hay cursos sobre Lacan que explican el discurso del amo y el discurso de la histérica y el esclavo y todo es padre, ¿no? El Hegel de Kojev, hay que decir, es comercial, ¿no? Sí jala público. El asunto es que la dialéctica del Señor y el Siervo pues solamente ocupa una partecita de la primera parte de la fenomenología de Hegel y hay que leer toda la fenomenología para entender qué sentido tiene la dialéctica del Señor y el Siervo. Es un librazo, pero pues sí requiere introducciones. Y me parece que el libro de Pérez Cortés sí, bueno, de Pérez Cortés y de Jorge Rendón sí apunta a esta especie de ayuda para entrarle a Hegel en lo más fuerte. Ahora, en el debate actual de esta especie de boom sobre los estudios sobre Hegel, pues evidentemente están el texto de Fukuyama, que fue muy debatido en los 90, como algo muy falso y no sé qué, pero finalmente hay que leerlo y hay que entenderlo. Ahí está. Él dice que recupera a Hegel para plantear pues el fin de la historia, y una especie de panegírico sobre la democracia y el mercado. Pero ahí está un recurso a Hegel. Otro autor que ha recuperado a Hegel es Charles Taylor, que escribió en 1975, el canadiense Charles Taylor escribió su Hegel, que muchísimos años después tradujo al español Antropos en coedición con la UAM y con la Iberoamericana. Entonces es una buena contribución, pero a mí me parece que ese texto sobre Hegel muchos lo están leyendo y se enteran de un Hegel canadiense, digamos, ¿no? Pero sobre todo un Hegel muy kantiano, un Hegel que se le quita lo que lo pudiera vincular con Marx, Stalin, el totalitarismo, y entonces hacen un Hegel domesticado. Esa es así mi impresión del Hegel de Charles Taylor. Luego hay otro Hegel muy famoso, el de Axel Honneth y la lucha por el reconocimiento, pero lo mismo le pasa a esa lectura sobre Hegel. Recupera al Hegel de Jena y ya cuando va a entrar a la fenomenología del espíritu dice, no, ya, aquí ya lo dejo porque ya empiezas a decir cosas muy raras del despliegue del espíritu y cosas, entonces mejor me salto a Mead, al de la intersubjetividad, al psicólogo social. Ese libro se usa como introducción a la psicología social, el libro de Mead, Persona, Individuo, Sociedad. Es muy bueno, sí, pero es un Hegel, dice explícitamente Honneth, que metafísico por allá, y yo me salto mejor a la intersubjetividad, más bien como habermasiana, ¿no? Lo mismo hace Habermas por lo demás. Amelia Valcárcel también escribió un libro sobre Hegel y la ética, bastante recomendable, pero igual lo que quiere hacer es domesticar kantianamente a Hegel, ¿no?
Si le quitamos esto, que está muy locochón, esto del espíritu autoconsciente, y entonces lo volvemos algo más práctico en una filosofía moral que le quite toda esa metafísica rara. Entonces un intento, en conjunto estos textos son intentos de, a mí me parece, así lo digo en un artículo, de kantianizar a Hegel. Kantianizar en el sentido de hacerlo una doctrina moral que te permita fundar una jurídica y una política civilizada a través de Kant, ¿no? Y entonces dices, pero Hegel es la superación de la mera moral a través de la eticidad y por lo tanto la filosofía de la historia. Hegel es filosofía de la historia. Pero todo esto tiene un fundamento lógico. El texto de Pérez Cortés está orientado a decirnos sí, y lo demuestra. Yo ya lo había dicho esto porque es la segunda vez que presento el libro y no me quería repetir y no quería decir. Entonces lo que sí digo es que Pérez Cortés demuestra con la lógica la manera en que está estructurada la filosofía del derecho, y eso nos permite entender que la comprensión de la política no es resultado ni de la biología ni de la voluntad, ¿no? Sino que la comprensión que la política tiene una lógica, y que esta lógica, o sea, la existencia de la política, así con todo lo negativo que quieran, que todos los políticos son iguales, que yo no voy a votar, que los partidos, por ayer tuvimos una mesa redonda en ciencias políticas, y ese fue el debate, votar o no votar, ¿no? Todos los partidos son iguales, todos los políticos son iguales, y dices, aquí falta filosofía, ¿no? El asunto de la ciencia política, si no se basa en la filosofía, entonces se convierte en un estudio de las pasiones y de las pulsiones por el poder. Y eso, pues que lo hagan los biólogos, el instinto de poder y todo esto, pues que lo hagan los biólogos. De hecho, lo están haciendo. Los biólogos están entrándole a los temas que estaban reservados a los filósofos, y a veces los resultados son catastróficos. Pero regresando al punto, más allá de lo que está envuelto en la política real y concreta de un país, hay un espíritu que sí le da forma, estructura, contenido al mundo. Craso error pensar que la política de México se resuelve en México, o que las fronteras de los estados nacionales son ontológicas, cuando el capital es un proceso que desde el principio ha sido global, desde el principio, ¿no? Que no es de que los ingleses o los holandeses hayan difundido su forma de vida, no. Fue un proceso complejo, fue un proceso mundial desde el principio, y sí implicó una política global. Entonces, esta comprensión de la globalización como algo así que no se entiende muy bien porque son los poderes de las transnacionales, para un hegeliano no es nada raro, sí. Pero cuidado, el capital no es un sistema económico que se pueda cambiar como se cambia un programa de computadora. El capital, y esta es una lectura hegeliana, el capital es una forma de vida, un ethos, un modo de ver la vida y de sentirla. O sea, no es tampoco tan superable como que ya ahora tomamos el poder, todos nos uniformamos como el presidente Mao y hacemos círculos de estudios en todos lados y hacemos la revolución cultural. Pol Pot, no, el capital es un proceso muy complejo y tiene un momento político global, obviamente de ahí se derivan los momentos particulares. Eso, la incomprensión de la teoría hegeliana del Estado hace que se piense que Hegel es autoritario, totalitario y no es democrático. La verdad es que hay una democracia subyacente en el planteamiento hegeliano, pues que hay que leer bien la filosofía del derecho, y leerla bien significa leerla a la luz de la lógica. Sí, Hegel es un pensamiento moderno. Hegel es un pensador moderno, sí. Por tanto es un pensador de la libertad. Solo que la libertad no es solo individual y no se resuelve diciendo somos libres entre todos, como los zapatistas que dicen la libertad es de nosotros entre todos y de nosotros. Y el momento de la libertad individual, de libre albedrío, de decir no quiero, no me someto a lo que dice la asamblea,
allá ustedes pueden estar equivocados, el pueblo se puede equivocar. Esta idea de hegeliana que no es popular de decir, cada pueblo tiene el gobierno que se merece, y veo a Peña Nieto, digo, ¿por qué nos castigó el espíritu así? No podemos tener eso, ¿no? Pero si Hegel lo dice por algo y tiene que ver con el ethos, con la forma acostumbrada de vivir en el mundo. Bueno, esto se ilumina desde una metafísica, porque la metafísica no son los libros de metafísica del Sanborns, ¿no? La metafísica abarca el conjunto de operaciones del pensamiento que se tienen que realizar para pensar algo de manera lógica, y hasta el más posmoderno de los posmodernos quiere pensar de manera lógica y quiere profesar acerca de la verdad de su pensamiento, por tanto hace metafísica. En suma, en síntesis y para concluir y no aburrir, traía escrito, ya lo dije, pero me parece que estas palabras pueden resultar más estimulantes para meterse en la lectura de Hegel y escoger este libro como una de las guías para entrar en el pensamiento hegeliano. Entonces lo recomiendo ampliamente, me gusta mucho y quisiera que formara parte del debate de filosofía política en México actualmente. Muchas gracias. Gracias, doctor. Ahora yo creo que sí hay un poco de tiempo para que el doctor Sergio Pérez hable, quién mejor para hablar de su libro. Y bueno, para quien no esté familiarizado, el doctor Pérez es profesor e investigador de tiempo completo del Departamento de Filosofía de la UAM Iztapalapa. Hizo estudios en arquitectura y filosofía en la UAM. También estudió antropología con especialidad en lingüística en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y es doctor en lingüística por la Universidad de la Sorbonne. La línea de investigación del doctor está bastante variada, es muy rica porque habla desde la oralidad, escritura y lectura, filosofía política y moral, la genealogía de los hábitos intelectuales, la filosofía helenística y el pensamiento de Hegel, Marx y Foucault. Entre las obras que ha escrito está La razón autocrítica, La política del concepto, La prohibición de mentir, Palabras de filósofos, Oralidad, escritura y memoria en la filosofía antigua, La travesía de la escritura de la cultura oral a la cultura escrita, Karl Marx, una invitación a su lectura, e Itinerarios de la razón en la modernidad. Entonces, como ya había mencionado el doctor Gerardo, no es el primer texto que hace el doctor con respecto a la filosofía hegeliana, pero en esta ocasión se centró más en la parte política desde la lógica y la filosofía. Entonces, Bueno, quiero empezar por agradecer al Grupo Grado Cero su invitación, la posibilidad de venir aquí a la Universidad Nacional, en donde me formé hace muchos años, y especialmente a la Facultad de Derecho, que es un lugar que creo que los filósofos no frecuentamos, lamentablemente. Gracias además a cada uno de ustedes por su presencia. Y en particular quiero agradecer a Gerardo y a Javier la presentación que han hecho y sus palabras. Justo en la línea que mencionaba Gerardo, y para no aburrirlos, yo me voy a limitar a hacer una invitación a la lectura de este libro, pero no solamente de este libro, sino a la lectura de lo que actualmente está sucediendo en torno al pensamiento de Hegel. El pensamiento de Hegel tiene una historia singular, sumamente exitoso en su época. Cuando Hegel muere, lo acompaña un largo cortejo, porque él es el representante de la libertad, tal como lo entiende la Alemania de 1830, celebrado en su tiempo
inmediatamente después de su muerte, viene una lectura tanto de derecha como de izquierda que deforma un tanto su pensamiento, pero que marca el futuro de su recepción. En particular, el joven Marx, que se va furiosamente contra Hegel, lo critica de tal modo que oscurece su presencia durante mucho tiempo. Hay ciertas frases en la historia del pensamiento que marcan por siglos el trabajo de todos, y una de ellas es cuando Marx desecha al pensamiento de Hegel al inicio del Capital, diciendo mi filosofía, mi dialéctica es justo la contraria de Hegel, justo la inversa de Hegel. Y claro, todos nosotros, yo pertenezco a la generación que se formó a la sombra de Marx hace muchos años, quedamos bloqueados para mucho tiempo a la lectura de Hegel mismo. De manera que Hegel es tratado como un perro muerto, como suelen decir en filosofía, o directamente un perro muerto durante mucho tiempo, y en especial aquellos que nos habíamos formado en la tradición marxista. Nos ha costado mucho trabajo a muchos de nosotros reencontrar el pensamiento hegeliano, y no reencontrarlo porque el trabajo que ha leído Javier y el trabajo que ha leído Gerardo, como lo señalaron, pertenece a una ola que yo no creo que sea una ola a la moda, es una ola que está buscando nuevamente, después de los difíciles años que pasamos con la caída del muro de Berlín, que está buscando nuevamente razones para pensar, para comprender, para creer que conoce, para convencerse de que el trabajo intelectual no es vano, y para tratar de escapar, en la medida de lo posible, a esa ola de escepticismo, de incertidumbre, de posmodernismo en que nos han ahogado los últimos decenios. Déjenme decirlo de manera un poco más anecdótica y verán lo que quiero decir. Yo pertenezco a una generación que creyó que sabía a dónde iba. Teníamos el capital y creíamos que una sociedad distinta estaba a nuestro alcance. Con dificultades o como fuese, pero estaba a nuestro alcance. Éramos una generación que creía que sabía dónde ir. Ustedes son una generación que no sabe a dónde van. No saben a dónde van. No tienen ni idea de a dónde van. No tienen futuro porque no tienen ningún horizonte de esperanza. Y esa es una situación que ha provocado en sus pensamientos justamente esa ola de duda, de escepticismo, de la cual algunos queremos salir. Y justamente ahí es donde se sitúa este esfuerzo por encontrar un pensamiento como el de Hegel, que a diferencia de lo que nos habían dicho durante mucho tiempo, y detrás de las críticas a veces feroces de Marx y otros, es un pensamiento extremadamente optimista frente al mundo. Yo creo, y lo enseño frecuentemente en discursos, la filosofía de Hegel es un optimismo profundo. Uno, cree que podemos conocer, que el conocimiento es real. No es verdad que el conocimiento sea ni una ilusión, ni una convención, ni una suerte de paradigma que aceptamos de mala gana. Es real, existe y aprendemos las cosas como son. Segundo, es un optimismo práctico. Hegel intenta mostrar a los seres humanos que el mundo que existe lo han hecho ellos. No hay ninguna deidad que nos haya puesto encima un mundo incomprensible e inteligible. Todo el esfuerzo de Hegel es mostrar cómo, por nuestro pensamiento y por nuestra acción, hemos hecho el mundo tal como es, en sus aspectos buenos y en sus aspectos absurdos. Pero si esto es así, entonces la filosofía de Hegel quiere enseñar qué es la verdadera libertad. La verdadera libertad no es conformarse con un mundo absurdo, extraño, ajeno. La verdadera libertad no consiste en huir de un mundo que detestamos. La verdadera libertad consiste en pensar y en actuar de tal manera que podamos construir el mundo que queremos conceptualmente. Por eso Hegel es el heredero de Marx, real. Marx no hace más que prolongar la idea hegeliana de que este mundo no es otra cosa que nuestra acción práctica y teórica.
Para mí esa es una cuestión muy, muy importante, y justamente es en torno a estas ideas como se ha ido formando un grupo de trabajo al que pertenece Javier y al que de alguna manera pertenece Gerardo en un horizonte distinto, un grupo de trabajo que busca encontrar una alternativa racional, es decir, con una convicción de la razón respecto a nuestra existencia. Esa es la invitación que yo quisiera hacerles a ustedes. Acérquense, no solamente a este libro, ojalá y tengan la oportunidad de leerlo, pero acérquense a este pensamiento que está buscando darle un sentido racional a nuestras vidas. Y no admitir que nuestras vidas están llevadas por lo arbitrario, lo contingente, lo anecdótico. Claro que somos absurdos, pero somos racionalmente comprensibles, aun si somos absurdos. Y ese es el sentido que, a mi juicio, esta corriente intenta adherir, reunir. Hegel no es el único pensamiento en este sentido. Yo afirmo que eso se encuentra, por ejemplo, en Spinoza, que eso se encuentra, por ejemplo, en Marx, que eso se encuentra en Michel Foucault, entre los pensadores contemporáneos. No es el único, pero es un pensamiento extremadamente robusto. Y es verdad, como insistía Gerardo, que la lectura de Hegel supone trabajo, esfuerzo, y como diría Marx en el Capital, hay que subir las cumbres escarpadas para ver los senderos luminosos. Pero es que el pensamiento es un trabajo, el pensamiento es una forma de trabajar, es una actividad que es a la vez constitutiva del mundo que pensamos y constitutiva de nuestro pensamiento. Yo les invito, pues, y ese es el sentido de mi participación únicamente, a acercarse a una corriente que creo puede hacer que nuestras vidas sean mucho más luminosas, porque se dedican a la tarea que Aristóteles consideraba la más alta, a la contemplación racional del mundo. No es poca cosa, ¿eh? Cuando Aristóteles decía que esa es la mejor manera de vivir la vida, tiene razón. Es vivirla racionalmente y ver que este mundo es nuestra obra, nuestra acción. Cuando eso se introduzca en nuestras vidas, habremos alcanzado una verdadera libertad. Por eso vale la pena hacer filosofía. Solo por eso vale la pena dedicarle la vida a la filosofía. Esa es la invitación que yo me permitiría hacer. Gracias, Gerardo, gracias, Javier, y gracias a todos ustedes.